El tema de la atorvastatina y de las estatinas en general a mí me interesa mucho, en primer lugar, porque soy médico y lo he recetado en multitud de ocasiones, por supuesto con estilo de vida saludable, pero en segundo lugar porque yo consumo la atorvastatina desde hace unos 14, 15 años, todos los días un comprimido a unas dosis relativamente altas. Por eso aquí voy a revisar estos posibles peligros, efectos secundarios y adversos de la atorvastatina y expondré tanto mi experiencia personal como profesional. En mi caso concreto no he tenido ningún problema significativo, no he notado ningún efecto adverso ni secundario ni nada por el estilo durante estos 15 años o 14 años que he llevado consumiendo la atorvastatina, y en cuanto a pacientes tampoco yo recuerdo nada significativo ni de quejas especiales de problemas con este tipo de medicamentos. Sí que ha habido algún caso que ha habido que retirársela por dolores musculares o algún problema de elevación muy importante de transaminasas, pero son casos contadísimos, al menos en mi experiencia personal. ¿Cuáles son estos efectos adversos? En primer lugar, te voy a dar el listado de los efectos secundarios adversos de la atorvastatina y las estatinas similares, y en segundo lugar te explico mi experiencia personal y con pacientes para hacerlo algo más concreto. Los efectos secundarios más frecuentes suelen ser los dolores musculares, a veces con dolores articulares, hay personas que se quejan de debilidad e incluso de un cansancio exagerado. Después el daño hepático, que se detectará con la analítica. Después es menos frecuente, pero hay personas que tienen síntomas digestivos como náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, hinchazón, acidez. Después hay personas que se quejan de mareos, de dolor de cabeza o se quejan de sensación de congestión nasal como si tuvieran un catarro. Después también hay problemas de alteraciones en la glucosa. En algún porcentaje de pacientes puede haber un aumento del azúcar en pequeña proporción y sobre todo se da en personas que ya tienen una predisposición porque son prediabéticos. Después puede haber alteraciones neurológicas. Una puede ser la disgeusia, que es muy poco frecuente, pero se puede ir con el tiempo. Disgeusia significa alteraciones del gusto, que tenga un sabor metálico o que tengan menos sabor al consumir alimentos. Después podrían haber síntomas de parestesias, es decir, de hormigueo por los brazos o las piernas. Algunas personas se quejan de eso, o podría empeorar alguna enfermedad neurológica previa. También hay algún caso descrito. Después tenemos otro tipo de problema cognitivo que algunas personas, sobre todo con la edad, se quejan de como una falta de memoria o de una sensación de confusión, pero es difícil relacionarlo. Después también tenemos la posibilidad de reacciones alérgicas, que es muy poco frecuente, pero que sí que puede pasar, como cualquier otro medicamento o alimento o hierba, que tengas una reacción cutánea, una urticaria, un picazón. Esto podría pasar. Hay que tener en cuenta también las interacciones con otros medicamentos y también con algunas frutas que después comentaré, y también hay posibilidad de que haya algún tipo de reacción grave o muy grave, como por ejemplo una insuficiencia hepática grave o en el caso del daño muscular que sea una rhabdomiólisis, que es una destrucción del músculo, y esto causa una insuficiencia renal aguda, es decir, que deja de funcionar el riñón, y esto también es una situación grave. Todas estas situaciones se evitan haciendo los controles médicos pertinentes y hablando con el paciente para ver si presenta algún tipo de síntoma. En cuanto a mi experiencia personal y profesional, dolores musculares o articulares, yo personalmente, en los 15 años o 14 años que llevo consumiendo atorvastatina, no he tenido ningún problema. No he tenido ningún tipo de dolor muscular, articular, ni calambres, ni sensación de cansancio, ni de debilidad que pueda atribuir yo a la atorvastatina. De hecho, hubo una época hace unos años que tenía un poco más de cansancio de lo normal y probé a eliminar la atorvastatina durante una semana, por si acaso, pero no noté ninguna diferencia significativa y al volver a reintroducirla no noté ningún cambio en absoluto, o sea, seguía igual y después fui mejorando, o sea que el problema era de otro tipo. Después, a nivel profesional, tampoco he encontrado que los pacientes se quejaran mucho de estos dolores musculares o articulares. Contados los casos en los que ha habido que hacer algún tipo de cambio por dolores intensos que están directamente atribuidos. Es decir, que la persona toma la atorvastatina o una de estas estatinas, empieza a notar dolores al poco tiempo y después la quitas y se recupera al poco tiempo. Esto me he encontrado muy pocos casos y
la estrategia normalmente es disminuir la dosis y muchas veces lo que va bien es cambiar una estatina por otra, porque aunque la acción que tienen es parecida, hay pequeñas diferencias que podría hacer que con una, por ejemplo, tengas problemas musculares de dolores y en cambio con otra no lo tengas. La proporción en la práctica real de personas que se quejan con dolor en las articulaciones o dolores musculares está entre un 1 o 2 cada 10 personas. O sea que en realidad es una cifra un poquito elevada, pero suele ser un dolor leve, que muchas veces tampoco hay que hacer nada especial. Lo que en los estudios clínicos, ensayos clínicos controlados comparados con placebo, esta proporción se reduce mucho y es solo 1 o 2 cada 100 personas, es decir, que baja mucho la proporción. Entonces, aquí queda un poco la duda si es porque los criterios en los ensayos clínicos que hacen son más estrictos con el tipo de persona que se incluye en el estudio o porque puede influir, como algunos opinan, algún efecto nocebo en el caso de la población general, porque a veces tienen mala prensa y desinformación y las personas se sugestionan y notan unas molestias que en realidad son más bien sugestión. Esto es lo que pasa con el placebo, que muchas veces la persona que toma placebo, hay un 10% de personas que dejan el tratamiento con placebo sin saber que es placebo porque notan dolores musculares, molestias o problemas abdominales y en realidad no están tomando nada. Es un comprimido que no lleva ninguna sustancia activa, no lleva la estatina. Es decir, que estas son las variaciones que hay en las proporciones de dolores musculares y articulares. El caso que hemos dicho de rhabdomiolisis, es decir, un caso grave de destrucción muscular que lleva a una insuficiencia renal aguda, es extremadamente infrecuente. Yo al menos no conozco ningún caso personalmente, pero está descrito en la literatura. Normalmente los problemas de este tipo serán en personas de edad más avanzada que tienen enfermedades previas, por ejemplo, del hígado, del riñón u otras patologías importantes, y en personas a veces que tienen también interacciones con medicamentos que después comentaré y que pueden potenciar este tipo de problemas, ya no digo de rhabdomiolisis, sino problemas importantes de dolores musculares. Aquí lo que hay que hacer es hacer controles analíticos y preguntar al paciente si tiene dolores o no. Los controles analíticos, en este caso, lo que se piden son las CKs y según el dolor que diga que tenga y si es una elevación de, por ejemplo, 5 veces más de lo normal de las CKs, pues habrá que valorar el reducir el tratamiento, cambiarlo o incluso eliminarlo. Pero esto indica que es importante hacer los controles y tener en cuenta si tiene alguna enfermedad previa de tipo muscular también y todas estas que hemos comentado. En cuanto al daño hepático o la inflamación del hígado, en mi caso tampoco nunca he tenido ningún problema. Esto se mide por las transaminasas, que son la GOT y la GPT o AST y ALT, que son unas sustancias que están dentro de las células del hígado, que sirven para que se aceleren las reacciones químicas que se producen ahí y que cuando se mueren y rompen estas células hepáticas aumentan en la sangre. Entonces esto se interpreta como que si aumenta el nivel de esas transaminasas en la sangre, quiere decir que tienes un cierto daño hepático. En mi caso nunca he tenido ningún problema de este tipo y en cuanto a pacientes que yo he podido ver durante estos últimos 30 y pico años, tampoco ha habido ninguna alteración significativa que me haya llamado la atención. Se considera que esta elevación de transaminasas en sangre se produce en alrededor de un 1 o 3% de los pacientes que toman atorvastatina o estatinas en general, y una elevación importante, es decir, que sea más de 3 veces de lo normal y que esto implica que habrá que valorar quitar el tratamiento o disminuir la dosis o cambiarlo por otra estatina. Esto se presenta en menos del 1% de los casos. Y lo que es extremadamente raro es lo que he comentado de la complicación de una insuficiencia hepática grave. Normalmente si pasa algo de esto será en personas de edad avanzada o que quizá tienen alguna patología o enfermedad en el hígado previa. Lo que hay que hacer es hacer los controles previos y posteriores a la toma de estatinas, el control por el médico y ya está. Los síntomas digestivos de acidez, molestias abdominales, diarrea, estreñimiento, náuseas, no se sabe exactamente la proporción de pacientes que pueden experimentar esto. Normalmente serán síntomas leves que conforme toman el tratamiento
va desapareciendo. En mi caso nunca he tenido ningún síntoma de este tipo, no me ha dado ningún problema, y en pacientes que yo he tenido tampoco recuerdo yo que haya habido ninguna queja especial. Lo mismo con el tema de los mareos o con el tema de los dolores de cabeza o de las alteraciones en las sensaciones del gusto, ni tampoco las sensaciones estas de hormigueo en brazos y piernas. Tampoco recuerdo yo nadie que se haya quejado, a mí tampoco me ha pasado. Después, los síntomas neurológicos, ya he comentado que esto del hormigueo y todo eso también es poco frecuente, y pues, quizá puede ser que aumente los síntomas neurológicos en pacientes que tengan enfermedades previas neurológicas. Después hay otro efecto que podría ser una elevación de la glucosa en la sangre, es decir, que resultara que te pudiera causar una diabetes, pero normalmente esto es poco frecuente, es en pocos pacientes que pueden estar predispuestos porque tienen obesidad, prediabetes, síndrome metabólico, y les puede aumentar el azúcar en la sangre, pero por eso hay que ir haciendo controles para valorar también el beneficio-riesgo. Reacciones alérgicas por las estatinas o la atorvastatina, tampoco yo recuerdo haber visto ningún caso, y al menos en mi caso nunca he tenido ningún problema de este tipo. Aparte de las enfermedades previas que tenga la persona que va a tomar las estatinas o la atorvastatina, hay que tener en cuenta también los medicamentos que toma, porque puede haber interacciones que aumenten la concentración de la atorvastatina o la estatina correspondiente en la sangre, y esto haga que sea más probable que tenga efectos adversos. Pueden ser medicamentos como antibióticos, algunos antihongos, algunos antivíricos, también la ciclosporina que se da a personas trasplantadas, el verapamil, el tirtiacem, los anticoagulantes que puede aumentar el riesgo también del sangrado. Es decir, hay que tener en cuenta lo que está tomando la persona para evitar problemas. Un caso concreto serían los fibratos, que son unos medicamentos que se dan para disminuir los triglicéridos en la sangre, la grasa en la sangre, y que si se toman con las estatinas pueden interaccionar y aumenta el riesgo de que haya un daño en los músculos y otros efectos adversos. O sea que esto habría que tenerlo en cuenta, y en el caso de que se den conjuntamente ha de ser con control muy estricto. Y después hay otras interacciones con algún tipo de frutas cítricas, como por ejemplo el pomelo o el jugo de pomelo, que aumenta la concentración de atorvastatina o de estatinas en sangre si se consumen conjuntamente, y podría dar con mayor probabilidad de efectos secundarios. Después está el tangelo, que sería un híbrido entre pomelo y mandarina, que también puede dar estos problemas. También la lima se considera que tiene este riesgo, y la naranja de Sevilla o naranja agria, que está en conservantes y en mermeladas, que también podría tener un cierto riesgo. Respecto a los demás cítricos, tampoco hay una evidencia significativa. De hecho, yo de vez en cuando voy consumiendo naranjas, mandarinas, me gusta mucho el limón o el jugo de limón, que lo pongo por muchos alimentos, y no me he notado ningún problema adverso ni en el hígado, ni a nivel muscular, ni de dolores. Es decir, que en principio no tiene que haber problema. ¿Cuál es el verdadero problema de la atorvastatina o de las estatinas en general? El verdadero problema es no tomarlas cuando está indicado. Es decir, si tienes un colesterol a niveles estratosféricos o si has tenido ya previamente un infarto, el dejar la atorvastatina o no llegarla a tomar es algo bastante triste, sobre todo si es por mala información. Porque hay multitud de estudios que indican que disminuye no solo los niveles de colesterol, sino que disminuye la posibilidad de que se repita este infarto y la posibilidad de fallecer como consecuencia de esto. Es decir, que lo que hay que hacer es consultar con el médico, consultar con el cardiólogo y seguir el tratamiento, y si sale algún problema, pues comunicarlo, si tienes algún tipo de síntoma, y hacer los controles analíticos correspondientes. Por supuesto, con los cambios de estilo de vida en alimentación, en actividad física, en eliminar el tabaco y hábitos tóxicos, el dormir bien, el evitar en la medida de lo posible el estrés, todo lo que es un estilo de vida saludable, pero hay que tomar esta medicación porque es de las cosas que está demostrado que son importantes para evitar que se repita un evento que puede ser muy grave. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda ser útil por WhatsApp, Telegram o redes sociales,
y te dejo aquí otros vídeos sobre las estatinas y otros temas de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.